Correcto. Grabando, compartiendo. Bien. Entonces, habíamos alcanzado a ver el concepto de continuidad en la clase última. El concepto de continuidad lo vamos a presentar desde el punto de vista del límite, así que vamos a partir de nuevo, yo creo. Recordemos esto de nuevo. Sí, sí, rápidamente. Recordemos de nuevo rápidamente. A ver, entonces la idea es la siguiente. Nosotros habíamos calculado límites en el tema anterior, era cálculo de límite, y había un límite que era bastante fácil de calcular, que era la consecución del límite. El límite fácil de calcular era este, groseramente. Este es el límite más sencillo de calcular. Por ejemplo, mira, cuando nosotros calculábamos este límite, x cuadrado menos 1 partido por x menos 1, cuando x tiende a 1, ¿sí? La estrategia era cambiar esta expresión por otra, ¿no? La estrategia era cambiar esta expresión por esta expresión, una equivalente, donde el límite fuera simple de calcular. ¿Qué significaba que el límite fuera simple de calcular? Bueno, esta expresión es lo mismo que esta. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Dijimos simplemente esto es lo mismo que x menos 1, x más 1, partido por x menos 1, y simplemente lo que decíamos acá era simplificar. Podíamos simplificar ciertamente porque el x no era 1. Entonces, si tú simplificas aquí, tienes que la expresión encerrada en cuadro es equivalente con esta. Y por lo tanto, calcular el límite con esta expresión es lo mismo que calcularlo con esta. Ahora, el límite de esta última expresión era simple de calcular. Era, si nosotros llamamos a esta g de x, por el álgebra del límite, esto era 2, que era simplemente g en 1. O sea, el límite más sencillo de calcular es tomar la función y evaluarla en el punto al cual te estás acercando. No todos los límites son así, digamos, los límites interesantes no son así. Hay que hacer algún cálculo, sustitución trigonométrica, hay que alguna factorización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo el tratamiento es para llegar a calcular en algún momento, eventualmente, algún límite como esto. Bueno, entonces, este es el límite más sencillo que hay. Bueno, si al calcular el límite, el cálculo del límite es el más sencillo, la función se dice continua ahí. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, la función es continua cuando el límite es el más simple de todos. Es el que aparece ahí. La función es continua cuando eso ocurre. Y entonces uno dice, bueno, en esta definición hay englobado tres cosas. Está compactado, está abreviado o resumido tres cosas que tienen que ocurrir para que hablemos de continuidad en ese punto. La primera, bueno, tres condiciones. La primera, la función está definida en el punto, claro, porque quiero hablar f de c, quiero evaluar f en c. Segunda, el límite tiene que existir y el valor del límite tiene que ser justo f de c. Si se dan las tres condiciones, la función es continua ahí. Geométricamente lo que está ocurriendo, groseramente, esto no es siempre así, pero geométricamente en un punto, cuando tú estás hablando de la continuidad en un punto, porque estás pensando de que la gráfica de la función, sabemos lo que es la gráfica de la función es una línea continua, dice uno. ¿Sí? Entonces en un intervalo centrado en el punto o en torno al punto, tú tienes una línea continua ahí. Esta es la imagen. Ahí. Este es f de c. F de c. ¿Sí? Una línea continua en el punto. Geométricamente la gráfica va a obtener este comportamiento. Entonces te tienen que dar las tres condiciones para que la función sea continua. Entonces si uno sigue esta idea geométrica y uno mira la gráfica de la función, fíjate si una función tiene la gráfica que aparece ahí, agrandémosla, ahí está la gráfica, uno dice, bueno, ¿dónde hay una línea continua? Bueno, la línea continua, por lo que entendemos de continuo,
aparece en esta parte, aparece en esa parte, aparece en esa parte, pero justo en 2 se pierde la continuidad. No hay continuidad porque en 2 da otro valor. Ahí. Digamos, para poder dibujar esta gráfica, yo tuve que levantar el lápiz para dibujar en 2. Ahí dibujé en 2. ¿Sí? También hay continuidad en toda esta línea, pero justo en 1 tuve que levantar el lápiz para dibujar en la línea que está en horizontal. Entonces uno esperaría que hay problemas donde en 1 y en 2. Ahí la continuidad de una función de la función se analiza en cada punto. Debería haber problemas en 1 y 2. Entonces uno chequea, de acuerdo con la gráfica, si alguna de estas condiciones falla. Bueno, la función está evaluada en 1 y en 2. La imagen de 1 es 1 y la imagen de 2 es 2. Así que la primera se cumple. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir respecto a las condiciones B o C? Por ejemplo, para 1. Para 1. En 1. ¿Qué pasa en 1? ¿Existe f en 1? Sí, en f en 1 vale 1. ¿Existirá el límite? ¿Se cumplirá la condición B? Y uno dice, bueno, la función está definida, hay 2 gráficas. A la izquierda es una recta y a la derecha es una porción de recta. Son gráficas de funciones distintas. Por lo tanto, lo que uno debería hacer para estudiarle el límite es estudiar lo que entendemos por un límite lateral. ¿Cuál es el límite cuando nos acercamos a uno por los valores menores que él? ¿Cuál es el límite cuando nos acercamos a uno por valores mayores que él? Fíjate que por valores menores que él estamos considerando esta gráfica, la porción que está a la izquierda de 1. Y lo que ocurre es lo siguiente. Aquí no está dicho, pero lo podemos precisar acá, mira. Entonces, para x igual 1, decimos, el límite cuando x tiende a 1, por valores menores que él, eso se simboliza así. El límite por la izquierda. Ese límite, si nosotros veamos la gráfica, cuando x se parece a 1, la imagen va tendiendo a 0. La imagen es 0, o sea, el límite es 0. Si nosotros solamente vemos la gráfica. Y si nos acercamos ahora por valores mayores que 1, eso lo vamos a simbolizar así, más. Es decir, nos vamos a acercar por números que están a la derecha de 1. ¿Qué podemos decir de la función cuando nos acercamos a la derecha de 1? Bueno, ¿cómo es la gráfica de la función? La función es constante. La imagen es siempre 1. O sea, el límite es 1. Cuando nos acercamos por la derecha de 1. ¿Recuerda? Entonces, son distintos estos números. Por lo tanto, no existe el límite. En consecuencia, la condición 2b no se cumple. Esta falla. La función entonces es discontinua ahí. Y hay cierta consistencia en que la falla y la continuidad en la gráfica, ¿no? Entonces, para poder dibujarla tuvimos que levantar el lápiz, o sea, se perdió la continuidad. ¿Qué ocurre en 2? Bueno, en 2 también se pierde la continuidad por una razón distinta en 1. En 2, el límite existe. Este límite existe. Si tú calculas los límites laterales, te acercas a 2 por la derecha, por la izquierda y por la derecha, ambos límites van a dar 1. Por lo tanto, el límite existe. Lo que va a ocurrir ahora es que falla 3. ¿Cuál era la condición 3 o la condición C? Esto es lo que falla ahora. El límite existe, pero el valor no coincide con la imagen de la función. Veamos acá, ¿cuál es la imagen? La imagen de 2 es 2. Y el límite vale 1. Es distinto, ¿no? Entonces, falló la continuidad. Entonces, en 2 y en 1 dejaron de ser continuas la función. ¿Qué ocurre en 3? El otro punto interesante es 3. ¿Por qué es interesante en 3? Porque en 3 la gráfica cambia la gráfica de ecuación. Fíjate que antes de 3 es esta línea, que tendrá probablemente su ecuación, y después de 3 es otra línea, también es recta, pero con otra ecuación, otra fórmula. Entonces, justo donde se divide,
es interesante estudiar la continuidad. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, en 3 tenemos que el límite existe. Límite por la izquierda, cuando decimos el límite por la izquierda, vuelvo a repetir acá, estamos diciendo esto. Nos estamos acercando de esta manera. Si tomas numeritos cercanos a 3, ¿dónde van las imágenes? Pintemos las imágenes. Ahí van las imágenes. ¿A dónde se acerca la imagen? A 2. Y si tomamos números que son mayores que 3, pero cercanos, estamos tomando números mayores que 3, estas son las imágenes. ¿A dónde se acercan las imágenes? También se acercan a 2. Por lo tanto, el límite existe porque los límites laterales existen. Y en este caso vale 2, que es justamente el valor de la imagen, cuando la función la evaluamos en 2, en 3, ¿no? Que es 2. Así que se cumple esta condición. Por lo tanto, la función es continua. ¿Ya? Así que tenemos la función continua. Entonces, si alguna de estas condiciones falla, deja de ser continua, y uno empieza a analizar cómo puede fallar y habla de discontinuidad. ¿Dónde falla? ¿Sí? Tenemos esa idea. Esa es la idea. Entonces, para recalcar lo anterior, nosotros tenemos nuevamente esto. Ordenémonos un poco. Esto lo habíamos comentado. Si nosotros observamos la gráfica de estas funciones, la gráfica que está a la derecha, la última, representa una función continua en C. La imagen de C es este punto. El límite existe cuando X tiende a C y el valor del límite es justamente la imagen del punto. La función es continua. Es una línea continua. En los otros dos casos, falla la continuidad, ya sea porque el límite existe y su valor no coincide con la imagen, o bien el límite derechamente no existe. Recuerde que para que el límite exista, los límites laterales deben existir y ser iguales. Entonces puede fallar por esa razón. ¿Okay? Eso es lo que está. Entonces la gráfica va a tener un comportamiento bien concreto dependiendo de cómo estamos trabajando. Aquí dejó de existir. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que uno empieza a darse cuenta es que como la continuidad esencialmente es el estudio de un límite, y que cierto límite sea igual a la imagen, entonces todas las propiedades del límite valen acá. Y todas las propiedades del límite nos van a permitir estudiar, considerar las siguientes propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de límites? Las que habíamos estudiado, ¿dónde? Las que estudiamos por aquí. ¿Qué propiedades, a qué nos referimos con propiedades de límite? Bueno, todas estas propiedades que habíamos considerado acá. Por ejemplo, el álgebra. El álgebra que lo tenía por acá. Aquí, justo, el álgebra de límites, ¿no? Límite de la suma, suma de los límites, límite de la diferencia, límite del cociente, límite de la multiplicación. Esta álgebra de límites, junto con algunas propiedades adicionales, nos permite concluir, junto con esta propiedad, por ejemplo, esta propiedad nos permite concluir algunas en el caso que la función es continua, como caso particular. Esta propiedad que es la que llamamos el cambio de variable. En el caso de la función continua, toman la siguiente cara. Entonces, si las funciones son continuas en un punto C, entonces la suma y la diferencia y el producto son funciones continuas en C. ¿Ok? Y si tengo dos funciones continuas y las puedo componer, la composición preserva la continuidad. Lo que estamos diciendo acá es que si tenemos una función continua, f que va de un intervalo L1, aquí está el intervalo L1, L1, la función f que va a R,
y la función g que lleva r en R, o en una parte, aquí está la función f, aquí está la función g, entonces tengo la composición, dice que si la función f es continua en un número, ¿sí? Este es L1, y si tiene sentido componer, la función g sale de un conjunto L2 que contiene la imagen de L1, por ejemplo, al recorrido, por lo tanto aquí está f de c, que cae en el dominio de L2, en el dominio de L2 donde sale, entonces tiene sentido g evaluarse en f de c. Entonces dice que si la función es continua en C y G es continua en f de C, ahí, entonces nosotros podemos hablar de la compuesta que va de aquí para allá, ahí la compuesta, ¿cierto? Vamos a desanclar aquí. La compuesta hace esto, ¿cierto? Esa es la compuesta. Y la compuesta toma el intervalo L1, lo lleva a R, entonces esa función es continua en C. Se puede chequear eso. Y como una consecuencia de esta es lo que entendemos por el teorema del cambio de variable. Esta propiedad que nos permite cambiar variable. ¿Okay? El cambio de variable en el cálculo de límites, como consecuencia de esa que está ahí. Sí, el cambio de variable, por ejemplo, ¿dónde ocupamos el cambio de variable? Por ejemplo, si quisiéramos calcular este límite, cuando x tiende a 2, de seno de x menos 2 partido por x cuadrado menos 4, por ejemplo, si quisiéramos calcular ese límite, fijarse que ese límite es de la forma 0 dividido por 0, ¿ok? Ese límite es de la forma 0 dividido por 0. Al evaluar en 0 te queda 0 sobre 0. Entonces podríamos usar el teorema que se está indicando ahí, del cambio de variable. Note que este límite es lo mismo que este límite, cuando x tiende a 2, de seno de x menos 2. Fíjate que el denominador se puede expresar como una suma por su diferencia, así que podríamos escribirlo así, de esa manera. Y esto entonces se puede calcular así, digamos, sigamos acá. Esto lo podemos calcular así. Si quisiéramos calcular ese límite, podríamos hacer esto. Si nosotros calculamos el límite de esta expresión y calculamos el límite de la expresión que vamos a notar acá y hacemos el producto, habremos calculado el límite que nos están pidiendo, de 1 partido por x más 4. X más 2. Ahora, si nosotros calculamos esos límites y hacemos el producto, obtenemos el límite que estamos pidiendo. Ahora, este límite, fíjate que la función, este límite va a ser igual a 1 sobre 2 más 2, o sea, un cuarto. ¿Por qué? Por el álgebra de límites. El límite de la fracción, el límite del denominador no es 0, así que el límite de la fracción es el que aparece ahí. Por lo tanto, hay que calcular este límite. ¿Y cómo calculamos ese límite? Bueno, aquí podríamos hacer un cambio de variable en estrella. Digámoslo acá, en estrella, podríamos hacer u igual x menos 2. Entonces, que x tienda a 0, a 2, es lo mismo que u tienda a 0. Recuerde que cuando tú haces un cambio de variable, vas a eliminar la variable x y la vas a reemplazar por la nueva variable. Entonces la expresión tiene que aparecer en términos de la variable u. Una expresión en la variable u. Entonces aquí queda bastante rápido reemplazar en u. Aquí nos queda seno de u sobre u.
Y lo único que está faltando cambiar es esta parte, y por eso que hacemos este cálculo. ¿Okay? ¿Cómo interpretamos eso en la nueva variable? Se interpreta así. Aquí quedaría u tiende a 0. Resulta que este límite ya lo estudiamos con detalle. Este es un límite básico y conocido. Este límite vale 1. Es un límite básico. En consecuencia, uno dice, por lo tanto, este límite es un cuarto. Donde x tiende a 2 de seno de x menos 2 sobre x cuadrado menos 4 es 1 por un cuarto. Un cuarto. Fíjate, entonces está dentro el álgebra de límite y algunos cálculos. Entonces, en alguna parte usamos ese cambio de variable. Bueno, ese cambio de variable está sugerido por esta propiedad. ¿Ok? Sugerido por esa propiedad. Este puede ser el cambio de variable. Ahí. No es exactamente este resultado, pero es una consecuencia. Como consecuencia de este resultado podemos hacer el cálculo que estamos indicando ahí. Este es como que sugiere el cambio de variable. Cambio de variable. El 1. ¿Ok? Eso lo podemos ocupar para hacer cálculo de límite. Bueno, entonces tenemos de la definición de límite, de continuidad, tenemos el álgebra, las propiedades de las funciones continuas, y tenemos, en el caso que la función es continua, en todo punto del dominio, pensemos que ahí es un intervalo, la función se dice continua, en todo el intervalo, si ocurre en cada punto de él. Y de acá uno tiene algunas consecuencias, como es la siguiente, digámoslo, propiedad cero, f de x continua en R. Esa función es continua en R. Y entonces aplicando reiteradamente la regla anterior, uno tiene que f de x elevado a n también es continuo, porque el producto es x elevado en el producto de n veces funciones continuas, continuo en R. Entonces, como esta función es continua, y suma de funciones continuas es continua, aquí lo está diciendo, suma o diferencia, uno puede formar una expresión polinomial y la expresión polinomial es suma, es una suma de términos que cada uno es continuo, así que el polinomio es continuo, es una función continua. Para todo x en el dominio, en este caso para todo x en R. ¿Okay? De la misma manera la función racional, cociente de dos funciones, esto es por el álgebra de límites, es continua en su dominio. ¿Cuál es el dominio del cociente? Donde tenemos que quitar los valores que se hacen, que se anula, donde se anula el denominador. Esa función es continua. ¿Y qué otra propiedad de funciones continuas hay? Bueno, las funciones trigonométricas son continuas. Seno y coseno son continuas. Para todo x. Eso lo podemos asumir o lo podemos probar. Eso lo probamos aquí. Lo probamos acá. Ahí está. La demostración. La idea es... Ahí está. Estas desigualdades nos permiten mostrar que la función coseno y seno son continuas, que es lo que estamos indicando acá, lo que está acá en azul. Esto. Esto que está acá justamente nos indica que las funciones son continuas. El límite es justamente la imagen en el punto para seno y coseno, y eso es para cualquier valor de x0 de R. Así que la función seno y coseno son continuas, como consecuencia de esta desigualdad que está ahí. La función es seno, entonces, coseno son continuas en todo x en R. La función valor absoluto también es continua en todo x. ¿Ok?
tenemos entonces esa función es continua. Bueno, la gráfica corresponde a una función continua, pero aquí lo que ocurre es que el único problema donde tendríamos que chequear que la función es continua, porque todo lo demás ocurre, es en el origen. Fíjate que en 0. Fíjate que f de x, que es el valor absoluto, es x, sabemos, si x es mayor o igual que 0, y si es negativo el número le pone signo menos, así que queda así, ¿no? Entonces uno dice, si uno escoge un número, uno dice, si x o si c es un número mayor que 0, f continua en c. F continua en c. ¿Por qué razón? Porque el límite, cuando x tiende a c de f de x, si c es un número positivo, aquí está c, vas a trabajar con qué función, con esta. Y entonces el límite sabemos que vale c. Cuando x tiende a c, que es f de x, f de c. Por lo tanto, la función es continua. Del mismo modo, si es negativo, el c. El único punto que es interesante es en 0. Pero si c es 0, nosotros tenemos que los límites laterales valen 0. Porque está trabajando con x o con menos x. Así que el límite existe y vale 0. Por la izquierda y por la derecha. Y por lo tanto, que es igual entonces al límite de la función. Así que la función también es continua en 0. Así que es continua en todo punto, todo número real. Y entonces concluye la afirmación. La función es continua. Entonces, estudiar la continuidad de una función es estudiarla en cada punto. Y el único punto que tiene una dificultad más o menos considerable es en 0. Los límites laterales son iguales. Entonces, como una combinación, si nosotros tenemos toda esta información y tenemos los resultados que están ahí, composiciones y sumas, uno puede construir fórmulas de funciones continuas. Por ejemplo, esa fórmula que está ahí, esa fórmula es una combinación de composición del valor absoluto con lo que está dentro del valor absoluto, y lo que está dentro es una fracción, el numerador es un producto y el denominador es un polinomio. De hecho, el denominador nunca se anula. La fracción entonces es una función continua en toda la recta y el valor absoluto, como una composición, también nos da continua. En todo el dominio, ¿cuál es el dominio? En todo R. Nunca se anula. Entonces, respecto a la continuidad, es bastante directo lo que hay que hacer. Entonces, la parte interesante en este tema es, bueno, ¿qué pasa si falla? Bueno, si falla, es como, observe la gráfica, si falla, es por alguna de las condiciones ABC, uno puede clasificar la forma como falla. Y eso se llama estudio de las discontinuidades. Y el estudio tiene dos grandes categorías, o se puede clasificar de dos formas. Discontinuidad significa, aquí mira, está mal el título, fíjate, está mal escrito esto, discontinuidad. Y esto lo tengo que arreglar. Con discontinuidad. Discontinuidad. Entonces hay dos maneras de trabajar la discontinuidad, o dos maneras de clasificar. O tiene una propiedad o no la tiene. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad esencial acá, que llamamos reparable, está dada genéricamente por esta idea. Esta que está ahí. Mira. Esta es toda la idea. Hay una idea bastante simple. Mira, aquí falló la continuidad. Hagamos un acercamiento. El dibujo que está al medio. Aquí falló la continuidad. ¿Qué fue lo que falló? Lo que falló es que el valor del límite no era justamente la imagen.
Lo que se produce es que la gráfica tiene un agujero ahí. La función está buena, pero excepto ahí que se produce un agujero. Entonces lo que uno podría hacer es tomar, es tapar ese agujero, derechamente. Si uno tapara el agujero, voy a pintarlo con rojo, ¿sí? Te quedaría el de una función continua. O sea, de alguna manera sí, la pérdida de continuidad se pudiera arreglar, se pudiera reparar. Bueno, ahí, evidentemente, cuando tú reparas ahí, la función es otra, cambias la función, pero la puedes reparar de alguna manera. ¿Sí? Reparaste donde se cortó, justo ahí. En cambio acá ya no puedes reparar, porque ahí hay como una separación ahí, es como un salto. Ahí se cortó ahí se cortó el alambre, digamos, ¿no? Bueno, entonces, esta manera de fallar es distinta de esta manera de fallar. Y vamos a darle un nombre a cada una de ellas, ¿sí? Bueno, la que está al medio se va a decir reparable por las razones más o menos obvias de lo que acabo de comentar, que la puedes arreglar, y todas las demás no se pueden arreglar. Se dicen no reparables o irreparables. Y en el caso que no se pueda arreglar, ahí uno puede volver a clasificar de una manera, que es lo que vamos a precisar ahí. Entonces, vamos a decir acá, para una función continua, recordemos que la función continua es continua cuando se cumplen en un punto, cuando se cumplen estas tres condiciones. Estas tres condiciones. Si alguna de ellas no se cumple, digámoslo, para ser más, más intuitivo, si el límite no existe, o bien el límite existe y no coincide, la función se dice discontinua. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a precisar la idea de falla. Entonces, vamos a considerar dos grandes posibilidades. O la puedes reparar o no la puedes reparar. Y el caso de reparar es esencialmente la condición 2. Aquí estamos incluyendo, bueno, por discontinuidad, aquí va a depender de dónde estés, del enfoque que estés asumiendo, pero bueno, vamos a decir que es reparable cuando la función no está definida. Esto es un poco más polémico, pero no importa, ya no está definida, o bien esto. Y centrémonos en esto, que en realidad es la parte importante. Si el límite existe pero no coincide, lo que va a ocurrir geométricamente es justamente que se produce el agujero ahí. Ahí está la imagen. Vas a poder tapar ese orificio que queda. Si el límite existe pero no es igual a la función. Cualquier otra posibilidad, es decir, que el límite no exista, se va a llamar irreparable. Si el límite no existe, por la razón que sea, ya no la puedes reparar. Por la razón que sea, si el límite no existe, no la puedes reparar. ¿Ok? Entonces, o la reparas o no la puedes reparar. No existencia del límite significa no reparable. Entonces, vamos a incluir el caso, la condición reparable es que la función podría no estar definida. Bueno, entonces, ahí se produce lo que se entiende un salto. Esto, en realidad, la palabra salto se reserva para el caso finito, un salto finito. Entonces, la gráfica de la izquierda es algo reparable. Fíjate que ahí hay un agujero, no se ve muy bien, pero está. Ahí está el agujero, ahí. La gráfica de la derecha hay un salto. El límite no existe. La gráfica de la derecha corresponde, el límite no existe porque los límites laterales existen y son distintos valores. ¿Ok? Se produce una separación. Este es el que en realidad le llaman un salto. Hay un salto ahí, con un cierto ancho. Un salto. Esto no lo puedo reparar, en cambio el primero sí. Hay otra posibilidad de salto, que es, que es esa que está ahí,
¿Mm? ¿Ya? Fíjate que la gráfica de la izquierda, este límite, cuando x tiende al valor a por valores mayores, ese límite lo vamos a estudiar en algunos minutos más, es infinito. Vamos a precisar qué entendemos por infinito. Aumenta el valor. Esto es una asíntota vertical, una línea. Es como la 1 partido por x que vimos durante el estudio de las funciones. Lo que ocurre ahí es que es como la 1 partido por x, como gráfica. ¿Okay? Eso es lo que está ocurriendo acá. Uno de los límites, este otro límite existe. El límite por la izquierda existe y tiene como un valor. Aquí existe el límite cuando x tiende a por valores menores de f de x. Pero el otro límite no. Entonces el límite en general no existe. Y en el otro caso, ambos límites no existen. Estamos dentro de la condición que falla la condición 2. ¿Okay? No son reparables. ¿Ya? Entonces la observación, por supuesto, dice que para estudiar la continuidad necesitas calcular los límites. Bueno, si eso es lo que hemos estado, de hecho eso es lo que necesitamos previamente porque la continuidad se define en términos de límite, entonces necesitamos ya saber el cálculo de límites. Si el límite existe ya podemos reparar. Si el límite no existe no se puede reparar. Entonces aquí hay un ejemplo, y en realidad yo presento dos ejemplos más que son interesantes, del estudio de la continuidad. Un ejemplo tipo sería el siguiente. Considere la siguiente función. Ahí está la fórmula. Vea la fórmula. Analice la discontinuidad en -1 y -3. En -1 y -3. Si nosotros evaluamos en -1, al evaluar en -1, la expresión, lo que nos queda es algo de la forma 0 sobre 0. O sea, es una expresión indeterminada y deberíamos poder hacer un cálculo. ¿Mm? ¿Qué podemos decir? Bueno, fijarse. Nosotros vamos a calcular el límite. Nos damos cuenta que el denominador se puede factorizar. Fíjate cómo se factoriza. Estamos calculando el límite cuando x tiende a -1. Esta expresión, que es igual a esa expresión, en el cálculo del límite la podemos calcularla con esta expresión. Es decir, puedo simplificar este término, porque el x no es -1. Ahora, el cálculo de este límite es sencillo. De hecho, cuando x tiende a -1 se da un medio. ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, vamos a decir en este caso, de acuerdo con la definición que hemos dado, que el límite existe, eh, vale un medio, y la función no está definida ahí, menos un medio, menos uno no está en el dominio de la función, por lo tanto la discontinuidad es reparable. Ahí. Menos uno. ¿Okay? Podemos arreglar la continuidad. Es posible tapar ese orificio. Si no hacemos la gráfica de esa función va a ocurrir algo como eso. ¿Qué ocurre en -3? ¿Qué ocurre en -3? Fíjate que en -3 el denominador se anula. Eso lo comprobamos porque es la factorización. Pero aquí lo que ocurre es que el cálculo del límite también lo podemos hacer como esto. Fíjate, calcular el límite con esta expresión es lo mismo que hacerlo con esta. Pero lo que ocurre acá, cuando nosotros reemplazamos -3 en el denominador es 0. Aquí lo que te queda es 1 sobre 0. Formalmente quedaría eso. Nosotros ya interpretamos esto cuando hablamos de sucesiones. Cuando nosotros teníamos esto en sucesiones, esto lo que estaba detrás era este símbolo. O sea, ese límite es infinito. Esto ya lo habíamos interpretado cuando nosotros estudiamos sucesiones.
con bastante profundidad, ¿sí? Como sucesiones, algo así se interpreta. No estamos diciendo, no tengo derecho, no tengo derecho ni a escribir esto, ni a escribir esto. O sea, 1/0 no es un número infinito, es un símbolo. Esta igualdad es como se interpreta. ¿Se interpreta? ¿En qué sentido? De que el límite es infinito. El límite no existe acá, podemos decir, pero no existe por una situación, este límite no existe. No existe el límite cuando x tiende a -3, por ejemplo, de 1 sobre x más 3. No hay un valor al cual eso converja. Ese límite no existe. ¿Ok? Le estamos asignando el símbolo infinito para indicar que la no existencia es consecuencia de que la expresión crece mucho. Entonces el límite, estamos en el caso de que la discontinuidad es irreparable. El límite no existe. La función es discontinua, no se puede reparar. La gráfica de la función es esta. Mira la gráfica. Es esta que está ahí. Fíjate que en -1 tenemos eso. La imagen de -1 es un medio. Esta es la gráfica de la función. La función no está definida en -1, pero el valor del límite es este, que es un medio. O sea, podemos reparar justo en -1. Pero en -3 no se puede hacer absolutamente nada. ¿Ok? No podemos hacer absolutamente nada en un tercio. Así que tenemos discontinuidad reparable en el sentido que está dado ahí y discontinuidad irreparable. Es ese que está ahí. ¿Ok? Vemos un segundo ejemplo, que es un poco más tipo. Esto es lo que acostumbra uno medir, por ejemplo, en una evaluación. Una cosa así dice, estudie la continuidad de la función. Ya, esta es una función definida por tramos. Fíjate, nosotros podría ser útil hacer este esquema, no digo que sea. Fíjate que está definida así. Entre 0 y 5, voy a decirlo así. Ahí mejor. Antes de 0 es esta fórmula. Y entre 0 y 5, que es donde está definida la función, no estamos considerando nada más, esta otra fórmula. X cuadrado, x menos 4, partido por raíz de x menos 2, ¿factor de qué? Factor de x menos 6. Es esta otra fórmula, esta función. Antes de eso. Cuando x es distinto de 4. Y cuando x es igual a 4, la imagen va a ser 1. 1. Así que está definida en todo el intervalo 0,5. Fíjate que la fórmula no se puede evaluar en 4, porque te da 0 sobre 0, ¿sí? Pero en 4 le damos el valor 1. Así que la función está definida en todo el intervalo 0,5 y está definida antes de 0. Esa es la función. Entonces dice, estudiar la continuidad de la función. ¿En qué punto la función es continua? Entonces fijémonos en la fórmula. Fíjate que si x es menor que 0, la fórmula es esta, que es la fórmula de una función continua. Esta función, llamémosla acá, h de x igual a x cuadrado menos un tercio, es continua para todo número real. ¿Sí? Entonces, esto implica que es continua en x menor que 0. Como es continua en todo punto, x es continua también en x menor que 0. Entonces lo que uno tiene es que hay continuidad de la función ahí. Eso sale gratis. Esa que está ahí. La función automáticamente es continua. Ya, miremos la otra fórmula. La otra fórmula está considerada entre 0 y 5. Fíjate que esta fórmula
por el álgebra de funciones continuas y por las propiedades de las funciones continuas, también es continua. Voy a llamarle de otra manera, llamémosle g de x a esta parte. G de x igual a x menos 4 partido por raíz de x menos 2, x menos 6. Esta función es continua en todo número, para todo x donde el denominador no se anula, por el álgebra de funciones continuas. Esta función es continua a los reales menos el 4 y el 6. El denominador se hace 0 ahí. Porque el denominador entonces, por la propiedad de las funciones continuas. Por lo tanto, uno tiene automáticamente, como es continua la función ahí. Ahí y ahí. Entonces, ¿qué es lo que está faltando para estudiar la continuidad? Es en el punto 0 y en el punto 4. A pesar de que la función h es continua en todo R, también sería continua ahí, ¿cierto? Menor o igual que 0, pero vamos a considerar en el abierto. ¿Por qué no estoy agregando el menor o igual? Porque la continuidad es un límite, y el límite uno debe poder acercarse independiente si es mayor o menor que. Entonces, si agrego en el menor que 0, ya tengo garantía de que puedo calcular el límite. Si estoy trabajando en este intervalo abierto, ahí, para cualquier número negativo, puedo calcular el límite solamente usando esta fórmula, que es x cuadrado menos un tercio. En cambio, si yo quisiera calcular el límite con 0, tengo que usar ambas fórmulas. Entonces, en 0 es donde hay que estudiar la continuidad. Entonces, la función es continua en los negativos, en todo el intervalo entre 0 y 5, quitando el 4. Eso es lo que estamos diciendo justo aquí. Este análisis sale de inmediato ahí. Todos esos números me sirven, y falta por analizar dónde. En 0 y en 4. La función está definida también en 4. Entonces, estudiamos la continuidad en 0. ¿Qué es lo que ocurre en 0? Bueno, vas a calcular el límite cuando la función tiende a 0. De la función cuando la x tiende a 0. Pero aquí, como está definida a la izquierda de 0 por una fórmula y a la derecha por otra, tienes que trabajar con los límites laterales. Y aquí aparecen entonces los laterales. Este límite. Entonces, cuando nos acercamos a 0 por valores menores que él, estamos usando esta fórmula. Y con esa fórmula el cálculo sencillo da menos un tercio. ¿Correcto? El cálculo es directo. Cuando nos acercamos a 0 por valores mayores, eso se está simbolizando de esta manera. Nos estamos acercando a 0 por valores mayores que 0, pero cercanos a él, estamos parados aquí. Vamos a usar la única fórmula que ocurre, que es esa. Estamos usando esta otra fórmula, distinta de la anterior. El cálculo con esta fórmula nos da también menos un tercio. Los límites laterales existen y son iguales. El límite de la función es menos un tercio, que coincide con la imagen en 0, porque f en 0 se está evaluando con esta fórmula. O sea, la función es continua en 0. La función resulta ser continua ahí, ¿ya? ¿Qué ocurre en 4? Vamos a calcular el límite ahora en 4. Aquí está 0 y aquí está el intervalo 5. Y en 4 la función está definida de una manera distinta. 4. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Bueno, la única fórmula que tenemos a disposición, que es la fórmula que está ahí en azul. Si tú calculas un límite, estás tomando puntos que están cercanos a 4, independientes si son mayores o menores que él. O sea, esos puntos están en ese intervalo y por lo tanto estás usando esta fórmula. Entonces vamos a calcular el límite de esa función. Ahora es un problema de cálculo de límite. Fíjate que si evaluamos en 4 te queda 0 sobre 0. Bueno,
Fijémonos en la expresión. La expresión tiene un denominador. El denominador, cuando evaluamos en 4, este tipo aporta 0 y este tipo aporta menos 2. ¿Okay? El producto te da 0, estás dividiendo por 0. Entonces uno puede reescribir de tal manera de quedarte con una expresión en la cual solamente tenga 0 en el denominador. Y la manera natural es separar nomás la fracción, ¿no? Es decir, x menos 4 partido por raíz de x menos 2, factor de x menos 6. Se escribe naturalmente así. 1 partido por x menos 6 por x menos 4 sobre raíz de x menos 2. Calcular el límite con esta expresión equivale a calcular el límite con este producto, y aquí usamos el álgebra, el límite del producto de los límites. Si calculo el límite de esta expresión y calculo el límite de esa expresión, el producto de los resultados va a ser el límite que estoy buscando, y eso se está señalizando así. Vamos a calcular el límite de esta y el límite de la otra. Ahora, este límite, fíjate que si nosotros reemplazamos 4 en el denominador, nos está dividiendo por 0, así que este límite es el más sencillo de todo, sale gratis, ahí está. El otro límite es el que hay que trabajar, que es 0 sobre 0. Este es 0 sobre 0. Entonces la estrategia aquí, como ya lo comentamos con bastante detalle en su momento, es tratar de cambiar esa expresión por otra, en la cual, si hay un denominador, fíjate ahí me sobra, el denominador en el límite no sea 0. Y la estrategia es, ya hemos hecho varios problemas de este tipo, en este caso es racionalizar. Esta expresión la estamos cambiando por esa. Estamos racionalizando. Y al racionalizar se cancelan términos. De hecho se cancela todo esto con ese. Y llegamos a este límite que es sencillo de calcular, que nos da menos un medio. Menos un medio. ¿Ok? Entonces, uno puede concluir acá, es que el límite existe y vale menos 1. Ese número es distinto de la imagen, que es 1. Por lo tanto, la función no es continua en 4. En consecuencia, la función es continua en todo este intervalo, menos el 4. ¿Sí? Entonces, estudiamos todos los puntos donde la función es continua. Bien. Tenemos un detalle. Y dejemos de gozar las ideas del siguiente. Este es un problema clásico. Digámoslo, atención. Independiente de las fórmulas que aparezcan, aquí lo que hay que dominar es la técnica. Es un problema clásico, siempre evalúan ese tipo de problemas. Digamos algunas cosas, mira, tiene una función definida por tres formas. Voy a hacer la más general, mira, voy a colocar menos 2 acá y 1. Antes de menos 2 está dada por una fórmula, llamémosla h1 de x, es la fórmula que se está indicando. Entre menos 2 y 1 está dada por otra fórmula, h2 de x. Y después de 1 está dada por otra fórmula, h3. ¿Ya? El razonamiento es el mismo independiente de las fórmulas que ponga. Aquí lo que se está buscando es el valor de a y b para que esta función sea continua. Ahora, esta función es continua, h1 es continua en todo ese intervalo abierto. Independiente del valor de a, sea cual sea el valor de a, esta fórmula te da una función continua. h2 es continua en todo este intervalo abierto, independiente del valor de a y de b. Y h3 continua en todo este intervalo abierto. Independiente de cómo sea el valor de b, es una fórmula continua. Lo interesante es encontrar a y b para que la función sea continua en toda la recta, es decir, para que la función sea continua también en este punto y en ese punto. Ahí y ahí. Si bien la función es continua en el intervalo de la izquierda, independiente de cuánto vale a y b, es continua entre menos 2 y 1, independiente de cuánto vale a y b,
y es continua después de 1, independiente de los valores de A y B, solamente para una elección particular de A y B va a ser continua tanto en -2 como en 1. Y esos son los valores que queremos encontrar. Entonces, simplemente voy a decir algo, para no pasarnos del tiempo. El razonamiento ya está planteado anteriormente. En el fondo es el siguiente, mira, yo quiero estudiar si la función tiene límite cuando x se acerca a -2. ¿Cómo calculo el límite? Como la función está definida por fórmulas distintas antes y después de -2, hay que usar límite lateral. Ese es todo el cuento. ¿Ya? Entonces, antes de -2, voy a trabajar con esta fórmula. Después de -2, voy a trabajar con la fórmula H2. Cuando nosotros decimos después, es decir, es después pero cerca de -2. Es decir, estoy pensando en números que están muy cerca. O sea, que caen en este intervalo donde actúa H2. Vamos a trabajar con esta fórmula. Aquí me comí el X, ¿viste? Otro error de tipeo ahí. Ahí, el X. Ya, entonces, vamos a retomar esto mañana, pero la idea es bastante simple. Mira, yo quiero que este límite exista. Esto es lo que nosotros queremos simplemente. Queremos que este límite exista y que valga la imagen de -2. Eso es todo. Entonces, la primera parte, queremos que esta ocurra. Bueno, eso ocurre si estos límites son iguales. Los valores de los límites dependen de A y B. En este caso, el límite por la izquierda te da eso, fácil de calcular, y el límite por la derecha te da eso. Así que si los límites son iguales, va a existir. Y ahí entonces estamos forzando que el A y B no son cualquier número, no es cualquier valor. De A y B deben ser tales que estos son iguales. Entonces aquí obtenemos una condición, o una igualdad, o digámoslo, una ecuación. Ahí. A y B deben ser tales que esto es cierto, o bien esto es cierto. Si A y B no cumplen esta igualdad, no voy a tener esta existencia. Y el mismo razonamiento se aplica en el otro punto. Porque tiene que ser continuo ahí. El mismo razonamiento. Estos límites tienen que ser iguales. Pero el límite por la izquierda da esa expresión y el por la derecha da ese. Así que la igualdad, el A y B también deben verificar esto. O sea, esto. En consecuencia, aun cuando A y B pueden ser cualquier número, y la función va a ser continua en cada intervalo separadamente, si yo quiero que la función sea continua en toda la recta, es decir, quiero que sea continua también en -2 y en 1, A y B deben ser tales que debe pasar esto. Y aquí llegamos a una condición entre A y B, que es un sistema de ecuaciones, ¿ok? Entonces este problema es tipo. Generalmente siempre uno acostumbra a medir algo así. Y en este caso A vale, bueno, lo que vale acá. ¿Por qué es tipo? Porque este es un ejemplo bien sencillo, pero pueden hacer el problema más complicado, complicando las expresiones. Si yo pongo expresiones más complicadas acá, los límites son más difíciles de calcular. Eso es todo. ¿Okay? Hay una complicación del cálculo de límites. Aquí en este caso no fue así, porque yo quería ilustrar el tipo de problema. Escogimos expresiones que fueran fáciles de cálculo. Lo que sí vas a obtener es condiciones sobre A y B. Y esas van a salir ¿de dónde? De estudiar la continuidad justamente en los puntos donde cambia de fórmula. ¿Ok? Este tipo de problema es clásico. ¿Ya? Bueno, podemos retomar desde ahí. Bueno, jóvenes, me disculpo, conscientemente me pasé